Vamos a pasar ya mismo al otro panel que responde al título Análisis de la economía nacional e internacional. Van a ser panelistas, expositores, Daniel Artana, Carlos Melconian y Daniel Marx, y va a oficiar de moderador Hernán Begoñi. Mientras los microfoneamos y se preparan, les cuento algo también del perfil profesional, académico de cada uno de ellos. Daniel Artana es economista jefe de FIEL, profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata e invitado en la Universidad Torcuato Di Tella. Ha realizado trabajos sobre política fiscal, regulaciones y otros temas de economía aplicada para organismos multilaterales, gobiernos y entidades privadas de 22 países de América Latina, Europa del Este y África del Sur. En los últimos 10 años, Daniel Artana ha publicado trabajos en revistas especializadas o libros sobre aspectos económicos de la política tributaria, eficacia de incentivos fiscales, informalidad, determinantes y restricciones del crecimiento económico, entre otros temas. Carlos Melconian, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía por la Universidad Di Tella. En 1991 fundó MIS Consultores, firma mediante la cual asesoró a las principales empresas e instituciones argentinas y extranjeras en el entendimiento de la realidad económica nacional y regional. Ha liderado estudios y desarrollos macroeconómicos y microeconómicos para empresas e instituciones locales y del exterior. También se desempeñó como consultor del Banco Mundial y de gobiernos de países latinoamericanos. Y recordemos que entre diciembre de 2015 y enero de 2017 se desempeñó como presidente del Banco de la Nación Argentina. Daniel Marx, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es director ejecutivo de Quantum Finanzas, una firma de asesoramientos financieros con base en Buenos Aires que tiene una alianza estratégica internacional con Evercore Partners. Cuenta con amplia trayectoria en el ámbito privado y estatal. Fue secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la República Argentina, periodo 2000 a 2001, y jefe negociador de la deuda entre el 88 y el 93, como tal, a cargo de la puesta en marcha y la posterior ejecución de la reestructuración de la deuda soberana, del programa financiero y del mantenimiento de las relaciones con instituciones financieras públicas y privadas. Los recibimos entonces, Daniel Marx, Carlos Melconian y Daniel Artana, son los integrantes del panel que sigue. Y va a oficiar de moderador, como les decía, Hernán Begoñi. El tiempo es de ustedes. Buenas tardes. Gracias al IAEF por confiar en mi capacidad de moderar, si creo que esta vez la palabra voy a tener que hacerla valer más que nunca, a 3 expositores de esta envergadura. Es el segundo año consecutivo que modero a Carlos Melconian. Espero que no haya alguna razón particular, pero si tengo que poner algún límite, Carlos, te aviso que te va a tocar. Cortito. El año pasado, no sé si recordarán, habló 50 minutos. Esta vez, entre los 3 tendríamos que estar en 1 hora. Y quiero anticiparle también que hay una pregunta que todo el mundo quiere que conteste. Después solamente vamos a ver si lo hace al principio, al final o en el medio. Pero se lo quiero avisar de antemano. Salimos campeones este año. Claramente. ¿Qué duda hay? Ninguna duda. Bueno, los 3 tienen presentaciones. Vamos a tratar de que las presentaciones puedan ser compactas para poder después tener unos minutos de intercambio. Carlos, si sos tan amable, arrancamos. Había pasador, ¿no? Sí. ¿Está acá? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Voy saludando. Ahí en cuanto llegue, voy a ver cómo puedo usar de la mejor manera posible la verborragia, porque como graban, salen todos lados y qué sé yo, después me gano el pechuguita y todo eso, así que tengo que ver por dónde agarro para ver si... Como siempre, muchísimas gracias. Creo que no sé cuál es ya la vez que vengo acá y un lugar, como digo siempre antes de empezar a hablar, donde nos sentimos
muy locales. Así que muchas gracias por continuar invitándome y voy a ir rápido para usar los 20, 25 minutos que tengo a arrancar con esto. Acá voy a ir muy rápido. El precedente es la herencia, que fueron, yo a esto he hecho bastante referencia mucho tiempo, que son 4 eventos irremontables en un solo mandato. Mi impresión de lo del 2015, que por supuesto no se publicitó por cuestiones de expectativas y todo lo demás, fue de lo más difícil que he percibido en 30 años de profesión. Como no explotó, se convirtió en un tema más difícil. Resolver déficit gemelos no es fácil. Precios relativos, esta inflación, yo creo que no hay ninguna duda de eso ya. Y me parece que donde no ha quedado ninguna duda ya tampoco, lo voy a decir de la manera más tenue posible, porque hace 2 años que lo he venido diciendo esto, es que no sé si es mal diagnóstico, mala praxis, no se pudo, la mayoría en el Congreso, ya está, terminó. Vamos a mirar para adelante. Pero es un tema muy relevante, la apresurada unificación cambiaria, el financiamiento en dólares, que aunque consigas los dólares se transformaba en otro problema, se potenciaba el problema dada la ambiciosa meta de inflación que se quería resolver utilizando LEVAX, etcétera, etcétera, etcétera. Y un tema no resuelto a futuro, pero abierto, no solo de esta administración, en un escenario de bimonetariedad en la economía argentina y el resto de los errores, pues ya está, digamos, esta parte también ya está. La elección de término medio y el hecho de seguir consiguiendo dinero afuera, en el orden de los 30.000 millones de dólares por año, más tener la economía no acorde a las metas trazadas, pero todos los días un poquito mejor, y la escasez de candidatos enfrente, llevó así al presidente al Plan Perdurar. Plan Perdurar era, estamos todos los días un poquito mejor, no es la meta, es más inflación que la prevista, es menos crecimiento que el previsto, pero la vamos llevando, mientras se consigan los 30.000 afuera y no aparece nada enfrente. Yo diría, este es un buen resumen muy rápido del precedente. Antes de llegar a la disrupción macro de marzo, previo a Turquía, Brasil, Trump, la tasa y todo lo demás, me dio como que nosotros, poco técnicamente hablando, terminábamos percibiendo 3 30.000 diferentes de agujero. El más popular era la necesidad de que el Tesoro consiguiera 30.000 millones de dólares a los efectos de cerrar el gap del déficit primario más los vencimientos de deuda. Pero inmediatamente en el traspaso a pesos y la utilización de pesos en el Tesoro y el capricho de ir por una inflación imposible, generaba el segundo 30.000, casi la contracara del primero de LEVAC. Y luego simultáneamente se desarrollaba de casualidad 30, 32, 35 mil del mercado de cambios privado, que durante 24 meses consecutivos dolarizó entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por mes, sin histeria, y de entre 600, 800 o 1.000 millones de dólares por mes de turismo neto, sin histeria porque el propio sector privado con flujo de capitales lo financiaba. Flujo de capitales, algunos muy calientes, el carry trade, otros compañías, bancos, genuino, pero que cuando se para, se para. Entonces, no es que solo tengo que ir a buscar 30.000 para el agujero fiscal. Después tenía el compromiso de rolloverear y colocar flujo de nueva LEVAC, y luego se le prestaba poca atención porque tenía su propio financiamiento privado, el mercado de cambio, que a la postre, siempre esto es medio todo simultáneo, pero casi parece que el que gatilló fue el del mercado de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque cuando, no sé si lo traje acá, a ver, no, acá entro directamente, si no, 20 minutos no me iba a dar. Che, ¿por qué se traba esto? ¿Tengo que apuntar para allá?
Para el reloj, porque esto después me lo cobran. Ahí está, pero va lento, Volví acá. Y bueno, en enero se produjo el 8.000 del Toto afuera, pero dejá de venir. Las Levac cada vez costaba un poquitito más. Pero el desbalance, el trigger, fue el mercado de cambios. Porque, ¿dónde se da? Y bueno, porque cuando el velociraptor de la Levac se quiere ir, monetiza, compra dólares, se va y entonces empieza a disminuir esa oferta de cambio privado y ahí gatillaba. Vendimos los famosos 4.000 millones a 20 pesos, toda esa historia. Bueno, y ahí vino el desenlace. Y ahí vino el fondo. Ya llegué rápido al fondo 1, por llamarlo de alguna manera, antes del fondo bis. Situación donde, digamos, hay 2 veces estuvo muy rápido de reflejo el presidente. Ahora después voy a decir el segundo. Esta fue la primera, porque, digamos, se había cerrado el mercado, así que qué sé yo. Vos me decís, ¿te gusta volver al fondo? No. Políticamente es un problema, pero rápido de reflejos. Antes que, después sí empezó a venir los Turquía, Brasil, una vez que se gatilló por problema local puro. Entonces es muy importante ver cómo razona filosóficamente el fondo este tema, porque ayuda a entender dónde estamos. Primero, frente al 30 fiscal, dijo, yo te lo pongo. Yo te lo pongo. Y ahí armó el programa de 50, que nunca terminó de entenderse. Eran 50 en 36 meses, donde 18 quedaban fuera del periodo Macri. Quiere decir que eran en el fondo 32, 33, de los cuales 7,5 venían para apuntalar reservas. Quiere decir que desde el primer día supimos que el yo te la pongo no es te la pongo, es 55 menos 18 menos 7 que me colgás en las reservas. Quiere decir que eso da 26, 27. ¿Cuándo agarrás la planilla de cálculo de Argentina de déficit fiscal? Ya en 2,7 del PBI, que es un esfuerzo. Más deuda externa, más deuda local en pesos, más Levac, más letes, etcétera, 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 da más que lo que el fondo te decía. Primer supuesto fuerte, supongo que rolloverías Levac, rolloverías letes, rolloverías deuda interna, agarrá de lo que efectivamente me voy a hacer cargo y te lo doy, que es, y es el primario más la deuda, lo cotejo contra el 20 y pico que me da, siempre faltó 8 o 9 billones. No es cierto de ninguna manera que el fondo financiaba todo. Siempre fue un agreement para decir, mirá, esto es mostrar que tenés gran parte solucionado, pero tiene que bajar tu riesgo, si baja el riesgo país volvés al mercado, es complementario, se supone que vas rollovereando, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá, mi commitment es de tal magnitud que primero 50 billion son 11 veces tu cuota. Quiero no hacer macana porque Daniel, de estos números micro, Daniel, el apuñalado, Daniel de la micro del fondo sabe más, así que voy a llegar hasta allá. Y hago un down payment de 15, pero 7 no me lo toques. 7 te los dejo vender con criterio fiscalista, dado que te falta oferta de cambio, vendelo, pero vendé 100 por día. No vendas a los traders, vendé 100 por día, porque no quiero que influyas en el precio. Vendé para tener pesos, pero no para modificar el tipo de cambio. Y 7 me los colgás de las reservas. Y así arrancó el acuerdo en el punto 1. Después vino el punto 2, dice las Levac. Y en las Levac, el presidente saliente del Banco Central inventó un mecanismo que no sé cómo lo avaló el fondo, que era que el Tesoro iba a buscar pesos al mercado local, le entregaba al Banco Central, el Banco Central recibía vía absorción base monetaria, le limpiaba las letras truchas de Néstor Kirchner, con eso monetizaba una cosa. Argentina no tiene mercado interno para eso, por eso arrancó con un bono que fue contra encaje, que eso se suspendió.
O sea, la LEVAC pasaron a ser un problema evidente, porque ese mecanismo nunca nadie... 25.000 millones de dólares equivalente en 3 años. La LEVAC se está resolviendo vía devaluación, licuación, encaje y dólares. No hay otra, hay que desarmarlo. Y frente al tercer problema, el del mercado de cambio, es donde más mira para otro lado el fondo. Le dice, mirá, si la demanda supera la oferta, sube. Yo te dejo vender el 7.500 tiqui, 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 tiqui en un semestre hasta que se te termine. Y después, qué sé yo. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque hoy se discute eso. ¿Puedo usar el 7.500, el otro, el que quedó colgado de la reserva, o lo que me queda de ese? Porque ese parte ya se usó también. Bueno, ahí está cómo desembolsaba el fondo. 15 de down payment, 3 más 3, 3 por trimestre, en términos de si vas cumpliendo, vienen los 3, 12 el año que viene, ahí están los 18 que van a venir. Yo personalmente estoy muy confiado que esto sale, el 18, después veremos si más o no menos, pero esto sale. Y ahí arriba tienen los 2 7,5 del 15, uno no lo toques y el otro lo podés usar. Bueno, ¿por qué aparece el fondo BIS? Porque ahí tienen los resultados junio-agosto del acuerdo. Suba de tipo de cambio, habíamos devaluado 32, se devaluó 60 más. El riesgo país subió de 520 a 780, la tasa de interés de 42 a 60. El gobierno vendió más dólares, la tasa de inflación interanual subió, el PBI cae más. El atesoramiento aumenta, o sea, está claro que no resultó. Esta discusión de que si primero hay que manejar el mercado de cambio o el riesgo país, es más una visión local versus la visión, no, baja el riesgo país que después se acomoda todo, tenés que salir al mercado, digamos, murió todo porque los números no dieron. Y ahí es donde viene el nuevo pedido al fondo. Esta es la secuencia, viene el nuevo pedido al fondo. El nuevo pedido al fondo es, ¿me dan los 18 que quedaron afuera? Así puedo mostrar que cierra todo, porque de los supuestos, el 8-9 falta un montón para el 2019, pero el mercado cree que no puedo volver a salir al mercado y se está empiojando el emerging market. Más lo que supusimos que se reloveriaba 100% cada 15 días las LETE, la mitad no viene. Y la LEVAC sigue su curso donde tengo 4 supermartes de 100.000 por delante, donde un tercio me irá a dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Más junio y julio la bimonetariedad no se dio, aunque a 40 empieza a cambiar. Así viene el pedido. Enseguida viene a cambio de qué, y ahí aparece el déficit primario cero, que es una respuesta contundente. Al final, digamos, a la piña, pero terminás en 4 años en cero, suponemos. Este es un pedido. Este es más difícil, pero habría que resolverlo. ¿Por qué? Y porque, mirá, si vienen los 18... va a ser contundente. Y si puedo mostrar déficit cero, también. Segunda vez que está rápido de reflejo el presidente, contra todo lo que esto significa, ¿no? La retención garantiza, si el presupuesto 2019, voy a hacer vasos no comunicantes, como si se pudiera. Si el presupuesto 2019 garantiza 2.6 o 2.7 a 1.3, que hay que votarlo, ojo, el 1-3-0 me lo llevan las retenciones. Y con todo el dolor del alma, yo lo he visto al presidente y he hablado con él de este tema, así que no para justificarlo, pero digo muy dolido por este tema, pero privilegió cerrar el déficit fiscal. En un mecanismo que podía haber sido un porcentaje del tipo de cambio en lugar de 4 pesos para que se licúe. Casi que digo es benévolo. Yo conozco todo el tema, que el ajuste lo hace el sector privado, conozco todo eso. Que es sobre la base de ingresos y de gas, conozco todo eso. Ahora, cuando se te prende fuego la casa,
tenés que apagar el fuego. Y encima es 4 pesos para que se licúe. Yo hubiera ido a un porcentual, pero no importa. No importa. Está tomada la decisión. Está tomada la decisión. Contra su voluntad, pero está tomada la decisión. Y cierra el agujero. Y quiero decir, no es 4 pesos de 28, es 4 pesos de 40. Así que no jodamos. Yo decía la urgencia del corto plazo. En la urgencia del corto plazo, suponete que me resolvés el primero. Me das los 18 y yo cumplo con 0. Tengo un tema de corto plazo con la LEVAC y la LETE, donde necesitaría una caja chica para el corto. Porque 100.000, si un tercio va a dólares, qué sé yo, serán 2, 3.000 millones. Y LETE 2.000 por mes. Si 1.000 se me van, salvo que renazca tanto la confianza por el acuerdo que empiece a roloveriarse más que antes. Entonces también tengo ahí como una caja chica de 5 o 6.000. Yo digo, si me dan los 18, no podés terminar de redondear la gauchada y me tirás 5 o 6 cortitos rápido. Esto... Yo digo, ustedes se ríen como si dijeran, ahora yo esto en mi casa lo vivo siempre. Mi mujer siempre distingue en que la que me manga de mediano plazo de la del corto. Así que yo estoy acostumbrado en casa a este mangazo. Así que tampoco es tanto, pero eso. Y queda punto 3, viva la monetariedad del mercado cambiario. Porque siempre es una olla popular, una caja, siempre es una caja. Siempre hay que tener la pulcritud de que si es el Banco Central, si es el Tesoro, pero no es para esta reunión eso. Eso es para cuando te sentás y ves los papeles. Entonces la manera de explicar acá es, tengo ahí latente esto y latente esto. Si tuviera una caja chica para que de corto no se asuste nadie, diciendo, che, tengo hasta el final del 2019 resuelto, ¿para qué te asustás? Ese sería el ideal, eso es lo que se está negociando. Si tuviera que avanzar un poco más, que no sé si es para esta reunión, no por subestimarlo, sino por terminar rápido en 20 minutos esto, puede venir después en las preguntas. Yo creo que se debe estar reelaborando el inflation targeting, pero no cuánto va a ser la inflación. Se debe estar reelaborando como modelo, porque ha perdido sentido filosófico. Inflation targeting. Estamos en un puente y vendrá un programa post-puente. Estoy pensando el 2019, una cosa así. Ahí está el déficit primario, como lo presentó el gobierno, va de un tirón del 2,7 a 0. Este es el cuadro oficial de Nico del otro día. A mí me gusta más dividir entre el 2,7 a 1,3 y el 1,3 a 0, que es básicamente la retención. Los 4 supermartes de la LEVAC, lo que resta fuera de lo bancario, ¿no? Son 4 de 100.000, suponiendo que los bancos se quedan con la mitad de las LEVAC. Y los 14.000 de la LETE, que había que depurar de lo que tiene el sector público. Veníamos hablando con el otro Daniel hoy en el viaje, porque tiene unos mangos de LETE el sector público, que para desestresar había que sacarlo de ahí y darle otro título. Y después queda este. Ven, miren. 14 meses consecutivos hubo 3 lucas de demanda y 3 lucas de oferta. Es el mercado de cambio, simplificado para que se entienda. Y marzo fue 3.000, pero 1.000 la oferta, hubo que poner 2.000. Este fue 3.000 menos 1.800 la oferta, hubo que poner. Este fue la crisis. Esta fue la crisis. Junio todavía fue vendedor, julio fue vendedor, en el orden de las 3 lucas. ¿De dónde? Parte del 7,5 y parte del manotazo que me llevó al waiver. Hubo un 7,5 tocable y otro 7,5 o 5,5 intocable. Y agosto termina un poquitito mejor, pero también casi con 3 lucas. O sea, LETE, LEVAC, y este es el tercer elemento que debiera empezar a aflojar. Está aflojando en turismo, va a aflojar en importaciones,
Pero como que le falta, si no afloja la demanda, le falta. Lo que tiene que aflojar es el fondo la demanda, pero esto es una cuestión genética de Argentina. No es que a Macri lo corrieron. Macri vende desde enero de 2016. ¿Quién de ustedes estuvo nervioso, salvo agosto del 2017, porque ganaba Cristina? Un mes, en 26. Es genético. Se supone que a 40 afloja, 40, hoy podemos poner 38 acá, pero no cambia. Y acá dice el 2001. Este cuadro está en todos lados, pero sirve para tomar conciencia. No quiero justificarlo, ni quiero quedarme tranquilo porque los partidos duran 90 minutos, no nos vamos a poner contentos por un día. Pero 40 es un numerazo, ¿eh? Mira, ahí está el 43 de Néstor Labaña, acá, y ahí está el 40. Acá está el 9 de Kicillof. El atraso nuestro, y acá está. ¿Ves acá? ¿Qué sé yo? Es como que si afloja la histeria, cierra el paquete, no para campeón del mundo, para acomodar la cosa loca. Yo lo veo posible. Y después la resaca. ¿Qué queda después de la borrachera? Decía mi vieja. Bueno, después del primer trimestre de este año, que fue muy parecido a lo que venía siendo el año, vienen 3 números donde hay que ponerle 4, el cascabel al gato. ¿Por qué 4? Y bueno, no sé si lo traje, no lo traje. Porque si en este PBI, en el segundo del año que viene, dividís campo y derrame de no campo todavía sigue el viaje del -4, voy a decir, porque no sé, la delegación argentina viajó con -2,4 acá. El acuerdo con el fondo decía 0,4 positivo, quiere decir que esto va metamorfoseando. Esto por el lado de la actividad. Y esto por el lado de la inflación. También veníamos hablando con Daniel en el vuelo, o en el remis. Con 4 de agosto estamos en 35. Y la delegación viajó con 42. Hay que hacer mérito para llegar a 42, Porque miren, el año pasado había sido 1,9, 1,5, 1,4, que son los que van a restar cuando aparezcan septiembre, octubre o noviembre. Ahora decía Daniel, si da 6, no porque yo sepa, además cerramos recién el domingo la primera semana y es 3 de septiembre, no arrancó, recién este domingo a la noche vamos a tener la primera semana, no sé si tendrán algo más ustedes. Cambia mucho si septiembre es 4 o es 6, porque si septiembre es 6, coqueteás con 39 ya en septiembre. Entonces, esto sigo con la resaca. ¿Qué es la resaca de lo financiero? El nivel de actividad, la tasa de inflación, no lo traje, pero el crédito, el empleo, esa es la pechuguita, no de ahora, de antes. Se complicó un poquito más, puede ser pechuguita o puré de calabaza, no, una de esas no es para las dos, pero bueno, ahí estamos. El tema central es cerrar la cuestión financiera. ¿Estoy, no, en tiempo? Mirá, entonces, síntesis final. El programa económico original fracasó, yo creo que ya ahora ahí se lo puede decir tranquilamente, no es ni te pones enfrente, ni maltratás, Yo doble discurso no tengo, lo pensé de primer día como presidente del Banco Nación y el presidente siempre estuvo informado, no digo una cosa en un lado y otra cosa en otro. El primer acuerdo no generó los resultados esperados por el gobierno y por el propio fondo. Si el fondo... Lo que voy a decir no es sinónimo de que te va a regalar nada, pero el fondo tiene que salirle bien el proceso argentino. Me gustaría escuchar a Daniel, que tiene varios en la mochila. Antes que el mercado emergente se ponga tenso, y acá 50 billones son 11 veces la cuota, estuvimos revisando, no me quiero meter de nuevo, pero hay
procesos donde hubo 12 veces la cuota, procesos donde hubo 16 veces la cuota. Digo ahora que está de moda si va a haber más de 50.000 o no. Pero este segundo acuerdo no puede fallar en lo financiero, no puede fallar. Los frentes abiertos son el financiamiento del gobierno, que es decir, che, a ver, tengo toda la plata aunque no vuelva al mercado, acá está. Con déficit cero, si no, no cierra. 2, y este es un mensaje también para el Congreso, Yo no soy quien para mandarle mensaje al Congreso, pero no jodan muchachos en octubre, Digamos, 5 por 8, 40, dame 4, te dije 3, lo que ustedes quieran, pero voten esto y hay que terminar este capítulo. El desbalance del mercado cambiario, que yo diría, hoy es alguien lo mencionó, o no, ya me perdí si fue recién acá o también era un tema de discusión, esta historia de que le permiten ahora al Banco Central algo más de libertades. Lo firmado era imposible, era una vergüenza. Tampoco es que vas a venir con la libertad de trader, porque digamos, no vamos de que podés vender a que ponés 5.000 arriba de la mesa, eso no vuelve. Pero ahí viene un grado de libertad que tiene que domar al mercado cambiario. Y hay que encontrarle la salida para que no vuelvan nunca más, la Levac y las Lete. Cuando digo nunca más, lo digo de verdad. La quinta vez que Argentina repite financiar déficit fiscal con dólares de corto plazo, y Levac, que en el fondo son... Carlos Rodríguez en 1970 escribía que todas estas cuestiones, cuenta de regulación monetaria, todo déficit fiscal. O sea, no podés financiar eso a corto plazo. Tenés otra inflación, viejo, si no cerrás el déficit, pero no podés crear estas bombas de tiempo. A esto lo llaman la profundidad del mercado de capitales internos. ¡Mentira! Es déficit fiscal. ¿Qué vas a crear un mercado de capital interno a corto plazo en dólares para financiar gasto corriente? De ninguna manera. De ninguna manera. Tenés déficit y tenés otra inflación. El nuevo intento, pedido de adelanto de desembolsos al fondo, ya con otro dólar. Que habría que mostrarle al mercado, que lo que sube baja. Pero no jodamos mucho con eso. No jodamos porque estamos en un puente que hay que transitar y no jodamos que baje ahora, que las 3 semanas de tranquilidad, no jodamos con eso, porque el tiqui-tiqui de la inflación lo va a ir comiendo eso. Así que yo diría, en un régimen cambiario que va a seguir siendo flexible. Y pilotear lo financiero y cambiario y bueno, empezar a atender el tema de la actividad y la inflación. Bueno, hasta acá llego. ¿Cuánto Bien. puse? Un poquito más de 20, pero estamos... muy Gardel. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos ahora a escuchar a Daniel Artana. Está Tomás Metela. El que apuesta al dólar va a perder. El que apuesta al dólar. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. A mí los organizadores me pidieron que hablara del escenario internacional. Como uno tiene que ser verticalista, voy a hablar del escenario internacional. Tiene alguna relevancia para Argentina, obviamente menos que la cantidad de problemas internos que tenemos que resolver, pero bueno, después tenemos tiempo en la pregunta si es que les interesa conocer mi opinión sobre la coyuntura. Así que voy a tratar de hablar de la economía internacional, tratando de mirar las cosas que son relevantes para un país como nosotros. La primera cuestión es el crecimiento, y esto marca una diferencia con otros episodios que hemos tenido. La última cosa grave que tuvo Argentina en términos de actividad económica fue el 2008-2009, cuando se conocieron los números de verdad, no los que mentía el INDEC de la época de Cristina. El PBI corregido por estacionalidad llegó a caer 12%. Pero era un escenario donde al mundo y a la región le iba muy mal. Y lo que ustedes pueden ver ahí es que es cierto que hay alguna desaceleración en el margen, que la economía de Brasil está más
complicada que el resto, digamos, pero de todas maneras uno tiene las 4 economías grandes que representan 60% del PBI mundial, en el primer semestre del año creciendo más o menos al mismo ritmo, es un promedio simple, no ponderado, más o menos al mismo ritmo de lo que crecieron el año pasado. Estados Unidos acelerándose, China más o menos igual, Europa desacelerándose un poquito, Japón un poco más marcado. Estas son todas tasas anualizadas. Y el que está pasando a la peor es Brasil. Los indicadores más recientes, porque estos llegan hasta el segundo trimestre, muestran un poquito de desaceleración en el margen, pero estamos en una economía, digamos, mundial que, con la excepción de Brasil, en lo que nos importa a nosotros, están dando razonablemente bien. Cuando uno mira el resto de la región, a diferencia por ahí de lo que tocó en el 2008-2009, que era una caída generalizada, de lo que pasó cuando nos tocó la crisis del 2001-2002, que había malos precios de commodities y la región no la pasó bien en ese momento, uno tiene varios países de la región que se espera que tengan algún crecimiento moderado. Así que yo diría acá, si uno lo mira en perspectiva y no mira el último dato, que por ahí tal cosa da un poquitito peor de lo que venía, uno tiene una economía mundial que el crecimiento está acompañando. Ahora voy a volver después sobre los riesgos. Hay riesgos, claramente, pero por lo menos si uno mira los datos de actividad, por lo menos vienen hasta ahora razonablemente bien. Después está la discusión de tasa de interés. Ahí lo que tienen ustedes es la tasa de inflación core medida de Estados Unidos, medida de 2 maneras. Recuerden que la core se mide de distinta manera. Los americanos la miden sacando combustibles y alimentos, nosotros la medimos de otra manera. Cada país tiene su metodología. Yo miro la core americana como la miden ellos, digamos. Ahí la tienen en 2 medidas, los últimos 12 meses o el último dato anualizado da básicamente lo mismo, que son la línea roja y la naranja. Y la línea verde, la tasa de fondos federales de la Fed. Porque ahora ha empezado a aparecer algún miembro de la Fed que está sugiriendo que por ahí no tienen que subir tanto. Bueno, si uno en realidad mira este gráfico y mira este otro gráfico, donde está el crecimiento del PBI americano interanual, y mira ahí la tasa de Fed Funds deflactada por la core en términos reales, y parecería que todavía hay un territorio para recorrer. Yo diría que uno tiene que prever que lo más normal es que la Fed siga en su ritmo de seguir normalizando la tasa de interés para ponerla positiva en términos reales. Fíjense que la línea verde en general, excepto en momentos de receso, ha sido en general positivo, de desaceleración del crecimiento, ha sido en general positiva en términos reales. Aparece ahora la necesidad de ir normalizando eso. Déjenme ahora meternos en otra cuestión que es relevante para tratar de discutir otra variable importante para nosotros, que es el precio de las commodities, y tratar de mirar un poquito la relación que hay entre la tasa de interés en Estados Unidos, siempre mirando la tasa de la Fed ajustada por inflación, y el tipo de cambio real multilateral de Estados Unidos. Está medido a la americana, con lo cual los valores más altos son una moneda atrasada, un dólar súper fuerte. Y ahí uno tiene que en general lo que hay ahora es como que el tipo de cambio se adelantó respecto del movimiento de la tasa de interés. Porque fíjense, en el último círculo, en general lo que uno tiene es una relación que es bastante intuitiva, de cuando la tasa de interés americana es relativamente alta, uno tiene un superdólar. Bueno, ahora hemos tenido, desde que asume Trump, un superdólar, entre comillas, aún en un momento donde la tasa de interés real sigue siendo negativa en términos reales, por más que eso, como ven ahí al final y como vimos en el gráfico anterior, se va corrigiendo. Y esto, que tengamos un superdólar, no es muy bueno para nosotros en la región, porque esto es una correlación gráfica, si ustedes quieren. Ahí nosotros tenemos trabajos econométricos un poco más profundos que muestran que hay una relación negativa entre el precio de las commodities, que lo que tienen ahí es, para hacerlo simple, en la línea negra, el promedio del precio de la soja, del cobre y del petróleo, están medidos en número índices y promediados en forma simple, y la línea azul es el tipo de cambio real multilateral que que les mostré antes, que está repetido ahí. Y ahí lo que ustedes pueden ver es que en general, cuando el dólar, tenemos periodos de dólar relativamente alto, los precios de las commodities suben. Y esto tiene una lógica: la demanda del resto del mundo medida en dólares
es menor. Obviamente que después hay drivers particular de cada sector, que tienen que ver con el clima en el caso de los productos del agro, o tienen que ver con cuestiones de stocks, que son muy relevantes por ahí para el precio del petróleo de corto plazo, y así podemos seguir con la lista, pero en general lo que uno tiene es una situación de precios de commodities que, comparado con unos 5 años atrás, no son muy alentadores. Obviamente, si uno los mira con una óptica más larga y nos vamos a finales de la década del 90, todavía siguen siendo precios de commodities bastante razonables. Entonces, por ahí, para resumir hasta acá, actividad económica en el mundo y en buena parte de la región, con la excepción muy importante de Brasil andando relativamente bien. Uno debería tener, que continúa este proceso de normalización de la tasa de interés de corto plazo en Estados Unidos, y uno debería tener, mientras el dólar sigue siendo fuerte, por lo menos por este lado, noticias por ahí no muy buenas del lado de las commodities. Ahora, hay bastantes discusiones cuando uno, a ver, yo voy a tratar de poner algunos puntos que están en discusión y tratar de darles un poco mi opinión. Hay un debate en Estados Unidos, sobre todo, respecto de si uno tiene el riesgo de una aceleración en la tasa de inflación. Y en realidad esto parte de una decisión de política económica, a mi juicio equivocada, del presidente Trump, que en una economía que estaba andando, como vimos antes, relativamente bien, decía hacer una política fiscal expansiva. En realidad no tiene mucha lógica hacer eso, más allá de que obviamente haberlo hecho vía baja de impuestos en una medida importante, obviamente llevó también a mejorar precios de las acciones, retornos de empresa, etcétera, etcétera. Pero en una economía que estaba relativamente cerca del pleno empleo, digamos, la pregunta es si esto uno no va, la vida no te cobra después, con creces, este estímulo transitorio que tuviste. Porque en la medida en que uno tuviera un salto en la inflación, eso lo obliga a la Fed a sobreactuar en algún momento. Y ahí en realidad, como vimos antes, a pesar de que la economía está andando muy bien, de hecho si uno mira el último trimestre en particular, como lo miden los americanos, el crecimiento anualizado fue de 4%, más de lo que mostraba el gráfico ahí, hay toda una discusión en Estados Unidos que tiene que ver con algunos factores que moderan la tasa de inflación. Ahora, estos factores que moderan la tasa de inflación dan un alivio temporario, hacen que por ahí uno tenga un efecto sobre el nivel de precios que pega en la medición puntual de la tasa de inflación. Ustedes sabrán, algunos de ustedes seguramente han leído que hay una gente que argumenta que una participación creciente del e-commerce, que hoy representa más o menos del 10% de las transacciones comerciales en Estados Unidos, y con algunos sectores que están en 30-40%, ha hecho mercados más competitivos y ha hecho que los márgenes bajen. Menos márgenes, menos precios. Esto es un efecto de una sola vez. Es cierto que está previsto que el e-commerce siga subiendo en share, en la participación del mercado, pero no son efectos de lo que uno usa para pronosticar la tasa de inflación de los próximos 10 años. Y lo mismo van con las otras cosas que hay ahí. A pesar de todos los movimientos, si ustedes quieren, más bien de tinte nacionalista que ha habido en contra de la migración, ha habido mucha migración. La migración tiende a disciplinar salarios. Los migrantes van en busca de los lugares, en particular en economías como Estados Unidos o Europa. Y después está que, a pesar de, ahora voy a volver al tema de las guerras comerciales, hay gente que argumenta que también la globalización te ha metido un poco más de competencia. También hay gente, en la última reunión en Jackson Hole hubo bastante discusión sobre que algunos mercados se están concentrando mucho y podría haber efectos hacia el otro lado. Pero yo diría que esto es temporario. Cuando uno mira un poquito cuestiones de tasa de inflación a mediano plazo, estas cuestiones se las tiene que olvidar. Después hay alguna discusión respecto a que los salarios en realidad en Estados Unidos están creciendo, en Europa un poquito más, pero están creciendo por debajo de lo que sugiere el estado de la economía. Hay un trabajo de gente de la Universidad de Princeton que dice, para este estado de desempleo, para este estado general de la economía, los salarios tendrían que estar creciendo un punto y medio más de lo que están aumentando. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Bueno, también ahí hay un efecto temporario de que el desempleo es bajo, pero en parte producto de la crisis del 2008-2009 bajó la oferta laboral. En una economía más dinámica uno está viendo que está empezando a volver esa gente que se había retirado
del mercado de trabajo, y eso te da el espacio para que el empleo suba sin generar tanta presión sobre los salarios. Y después hay una discusión un poquito más de fondo, que tiene que ver con esto también, que en realidad, y este es parte del debate del crecimiento a largo plazo de Estados Unidos, y no tengo tiempo de meterme en eso porque si no el moderador me va a sacar tarjeta roja, pero tiene que ver con toda esta discusión de a dónde va la tasa de interés real del mundo, con la discusión de Summer y otros hablando de que hay mucho más ahorro y menos inversión que antes, con lo cual el mundo se equilibra a una tasa de interés real más baja, lo que se llama el fenómeno de secular stagnation, y gente del otro lado como Stiglitz y otro que le dice, mirá, no hay tal fenómeno, pero para no entrar en esa discusión hay un dato objetivo que también explica por qué los salarios están creciendo un poco menos, es que previo a la década previa a la crisis de Lehman Brothers, la productividad laboral en Estados Unidos crecía al 1,6 promedio por año, sacando de lado el ruido que te meten las estadísticas, la fuerte caída del PBI y la recuperación después muy fuerte que hubo inmediatamente cuando la crisis se empezó a arreglar. Si uno tuvo un periodo ya cuando esos efectos se depuraron, 2011-2017 la productividad laboral está creciendo a la mitad. Eso también tiene que ver con la discusión de crecimiento de largo plazo, pero también pone algún límite a lo que uno puede tener de crecimiento de los salarios. Así que yo diría en inflación, ¿qué relevancia tiene esto? Bueno, uno tiene una inflación que está relativamente contenida, pero me parece que la Fed va a tratar de seguir actuando preventivamente porque todos estos factores son más bien factores puntuales, ¿no?, que generan la cuestión en forma permanente. Alguien lo mencionó en el panel anterior, está el tema de la guerra comercial. La primera cuestión es, bajó un poquito la tensión porque ustedes habrán visto que a pesar de que no se ha sumado Canadá todavía, los americanos y México consiguieron resolver la continuidad del NAFTA en una forma que evitó una disrupción mayor. El acuerdo, si uno lo mira desde el punto de vista de lo que son acuerdos de comercio bilateral, es bastante pobre, pero de todas maneras uno evitó una guerra comercial o que se rompiera el acuerdo, que hubiera sido una señal bastante más compleja. La cosa, en realidad, el verdadero problema, si uno quiere mirar en términos de lo que está en juego, es que lo que no se ha resuelto, por más que hubo alguna sensación, hubo un momento de cierto relajamiento en el periodo de máxima tensión, pero ahora se volvió a poner complicada la cosa, es si uno entra en una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora los americanos están otra vez amenazando con subir la apuesta. Ahí fíjense que los datos de comercio, que últimos, van en contra de lo que uno necesita, porque en realidad el déficit comercial sigue subiendo en Estados Unidos, lo cual cualquier macroeconomista hubiera pronosticado con bastante precisión. El resultado comercial de un país no depende de los aranceles que uno le ponga o de toda la promoción que uno le quiera hacer a la industria nacional. Ahí Trump está bastante mal asesorado en este tema y uno va viendo un poco las consecuencias de una economía que por ahí está yendo un poco más rápido de lo que justifica. Pero acá hay un tema no menor, no solamente para nosotros, en realidad para todo el mundo, porque hay gente que ha empezado a hacer una cuenta que subestima el problema. Y dice, bueno, pero en definitiva, el comercio entre Estados Unidos y China, el comercio mundial es más o menos lo que se comercia, la exportación y más importaciones es aproximadamente un poco más del 40% del PBI mundial. Ahora, cuando uno mira lo que comercian entre Estados Unidos y China, dice es 1% del PBI. Por más que eso se ponga tenso, no puedo tener un efecto a escala global. Bueno, ese es un error a mi juicio grosero de apreciación. Porque cualquiera sabe que hoy hay muchísimo comercio intraindustrial y que si uno afecta la relación entre Estados Unidos y China, los chinos terminan derramando en otro, y los otros en otro, y los otros en otro. Entonces el lío que uno genera, y un poco la experiencia histórica cuando el mundo tuvo fenómenos de guerra comercial, en realidad lo que pasó es que perdimos todos. Así que yo diría que en términos de riesgos, después están los riesgos geopolíticos de los cuales obviamente yo no puedo hablar, si Corea del Norte va a tener un problema, que ahora parece que se tranquilizó, bueno, ese todo tipo de cosas que ustedes saben que pueden ocurrir, pero acá hay un tema económico que realmente puede meter la pata en esta forma importante, en este escenario, yo diría relativamente benigno, de crecimiento económico en el mundo. Y el otro tema que a mí me parece muy relevante, y que por ahora no ha habido grandes problemas, es que producto de la crisis inusual que tuvo el mundo en el 2008-2009 y que afortunadamente tuvimos a cargo de parte, por lo menos lo que tenía que ver en decisiones del Banco Central,
a una persona como Bernanke, que había pasado la mitad de su vida académica estudiando la Gran Depresión, entonces sabía lo que había que hacer. Es decir, cuando uno tiene un problema como el que había en 2008-2009, es como si te vino un elefante corriendo, le tiraste con el rifle para matar al elefante, le tiraste con una pistola común, le tirás con una pistola con cebita, con un arco, con una flecha, con lo que sea, pues si te pisa, ¿no? Bueno, esto era igual, había que tirarle política fiscal, política monetaria. Cuando llegaste a la tasa de interés cero, empezamos con el QE, que es política monetaria no convencional. ¿Qué es lo que trató de hacer el QE? Agregarle aceite a los rulemanes para que no se rompan. Y eso lo hizo. Ahora, hay que deshacer eso. Y acá no tenemos, hasta donde yo sé, antecedentes de haber deshecho una cosa como esta en la historia del mundo. Entonces, la verdad que uno no sabe bien con qué se va a encontrar. Por ahora vienen empezando a recoger el barrilete. Recuerden que las hojas de balance de los bancos centrales se multiplicaron por 3. Uno tiene que ir a una situación más normal. Los bancos se trataron de regular mejor durante la crisis, pero la verdad que acá pueden aparecer cosas raras. Entonces yo diría, si ustedes me preguntan a mí, que fue un poco lo que me plantearon los organizadores, tratemos de mirar el escenario internacional, ¿qué cosas le pueden meter un poco de ruido a la economía mundial en términos de prioridad? Yo pondría el foco en tratar de que se resuelva el conflicto entre Estados Unidos y China. Y segundo, esto que va a llevar bastante tiempo, de ir viendo cómo se sigue avanzando en desarmar esta cosa que fue necesaria durante la crisis, pero que la verdad que no hay experiencia ni siquiera para aprender de los errores o repetir los aciertos en experiencias previas. Y después nos queda el tema de países emergentes, y con esto voy cerrando para terminar dentro del tiempo que estaba previsto. Este es un trabajo del fondo que evalúa los sectores externos de los países. Salió después que se firmó el Fondo 1, como lo acaba de popularizar Carlos. Esto se publicó en junio. Y lo que hace es mirar al año 2017, según los criterios técnicos del staff del fondo, en el eje horizontal, cuán lejos estás de lo que ellos consideran que es un déficit externo sostenible, en el eje vertical lo que ellos consideran que tenés de atraso cambiario. Y uno cuando mira esto, ve ahí arriba de todo, el peor de todo éramos nosotros, es decir, no es que nos corren porque la tormenta es generalizada. Nosotros estábamos en la vidriera por las malas razones. Obviamente que lo fiscal tiene mucho que explicar de por qué teníamos el déficit externo que teníamos, pero ahí también tienen a Turquía, a Sudáfrica, que son países que tienen vulnerabilidad. Todos los otros circulitos que están en el cuadrante de problemas son todos países desarrollados. Es decir, los 3 emergentes que estamos en el cuadrante con problemas, los 3 estamos teniendo presiones o salida de capitales que están generando una tensión. Ahora, no es mientras uno tenga más o menos encarrilada la situación en el mundo, no es una crisis generalizada de emergentes. No es que está saliendo plata de todo el mundo emergente. Uno lo que tiene es la cosa más bien focalizada, con alguna excepción más, de los países que teníamos más vulnerabilidad. En el caso nuestro, y déjenme cerrar con eso, si ustedes miraron la cuenta, marcaban ahí 25% de atraso cambiario. El programa 1 con el fondo estaba calibrado para un tipo de cambio que se depreciaba 22% en términos reales. Desde final del año pasado llevamos una depreciación arriba de 50%. Y la cuenta corriente, por las malas razones, la vamos a cerrar bastante rápido. Así que nosotros vamos camino a movernos hacia el cuadrante. Ahora, claro, los mercados de capitales no se convencen con el Excel o con este dibujito. Así que seguramente va a hacer falta, hizo falta un poquito más de energía desde el lado nuestro en prometer un déficit cero, que obviamente plantea un gran desafío político, pero eso lo discutiremos después en las preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Daniel. Bueno, terminamos ahora sí la exposición de Daniel Marx. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gran gusto estar con un grupo tan conocido y respetado, además de los panelistas con los que compartí. Yo estaba originalmente en otro panel, así que voy a tratar de andar a caballo entre donde iba a estar y terminé estando. Y me voy a centrar, como anticiparon, un poco en, yo diría, la temática, la problemática y lo faltante en esta relación de Argentina con el fondo.
Entonces me voy a centrar en algunos puntos para no repetir tanto lo que ya fue mencionado. Para tomar lo de Daniel Artana, eso de los cuadrantes del final, el déficit fiscal y el tipo de cambio, en Argentina estos son fenómenos, como en Turquía, que van bastante de la mano. Es decir, el déficit fiscal es relativamente alto, y acá tenemos ahora una convención de hablar de déficit fiscal como si fuera solo el déficit primario. En realidad habría que mirar el número más global. Y si comparamos incluso el primario de Argentina con varios países de América Latina, estábamos por lo menos, y creo que seguimos estando, con un déficit que llamemos superior a la media en la parte primaria. Ahora, ¿por qué está relacionado esto con el tipo de cambio? Porque la estrategia de cerrar las cuentas, no hacer crowding out en el sistema interno y generar alguna expansión de demanda agregada, era tomar financiamiento de afuera. Este financiamiento de afuera genera la apreciación cambiaria, por lo menos por un tiempo. Este programa hubo 26 acuerdos. De los 26 acuerdos, 4 los llamamos inaugurales y el resto fue correcciones, repeticiones, ampliaciones, extensiones del primero. Entonces, si uno mira esto, como en otras cosas de la vida, uno sabe cuándo empieza y no sabe bien dónde termina. Y acá, ocurre también que, muchas veces uno tiende a subestimar cuáles son las dificultades y tiende después a ir corrigiendo, y además se genera como una dependencia inclusive financiera entre el deudor, el país, y el Fondo Monetario. Concretamente, voy a mencionar algunos puntos acá. El país, dice, voy al fondo porque me faltan recursos, y además el fondo me presta más barato. Lo cual es cierto que el fondo presta más barato que el resto. Pero ¿qué pasa con el resto? Muchas veces el programa del fondo, mirando toda esta historia, mirando las correcciones, hace que la incertidumbre dentro del país aumente respecto a la situación inicial. Y al aumentar esa incertidumbre, aumenta la tasa de interés, llamémosla de mercado, y hay que ver dónde termina la tasa de financiamiento promedio, tomando una mezcla de esos dos recursos. Además acá, si hablamos de la dependencia, ya estamos el comienzo de un ciclo que tenemos que tratar de evitar, creo, la experiencia, por ejemplo, que acaba de cerrarse con Grecia. Grecia empezó un programa con el fondo en el 2008, el último. Bueno, acaba de terminar la seguidilla siguiente. Tenía a Grecia la ventaja de que no solamente conseguía dinero oficial del fondo, sino también del Banco Central Europeo, del mecanismo de estabilización europeo también, o sea, tenía la troika que nosotros no tenemos. Hoy el Producto Bruto de Grecia es 25% inferior a cuando empezó. Y esto, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de la dependencia financiera, decía, uno empieza incorporando dinero oficial más barato, pero el más barato también tiene el carácter de privilegiado. Entonces, el resto de la deuda pasa a ser en la práctica más junior y crecientemente más junior. Y aparecen las incertidumbres de cómo va a ser tratado frente a una cantidad de recursos limitada para atender la deuda. ¿A quién se atiende primero y qué se hace con el resto? Esto para cuidar también. Y decía además, uno en los 80, por ejemplo, podía argumentar que el fondo tenía un rol catalizador. Había un acuerdo y los proveedores de dinero eran los bancos estaban regulados por los mismos países o bancos centrales que
estaban sentados en el directorio del fondo y todo esto empujaba para que unos acompañen a los otros. Hoy no son los proveedores los bancos, los proveedores fundamentales son distintos fondos de inversión con distinta velocidad, que miran de otras señales, no las regulaciones de los bancos centrales. Entonces, pensemos bien también sobre ventajas y desventajas. Ahora, lo que dije es fácil en algún sentido. Bueno, pensemos alternativas, pero la lección acá es que conseguir o no conseguir más plata, a veces como que nos arregla el problema de corto plazo, pero no necesariamente nos soluciona el de largo, y hasta puede pensarse que este remedio, este calmante, para decirlo de alguna manera, nos saca la atención de lo que tendríamos que hacer para realmente salir de los temas más profundos, y yo creo que hay temas más profundos que los que aparecen exclusivamente en el programa con el Fondo Monetario. Bueno, por supuesto, tocando algunos puntos rápidamente, acá esto había sido mencionado, pero acá está más gráfico del lado izquierdo, cómo la cuenta capital nos genera en la balanza de pagos superávits, el déficit de la cuenta corriente, esto es devengado, no es caja, pero la caja más o menos sí, hay algunas diferencias, pero realmente cuando esto se acaba es cuando empieza el ajuste, y la cuenta capital fue en la Argentina principalmente explicada por el mismo sector público. Ahora, ayer se publicó un estudio de Goldman Sachs que miró programas del fondo en otros países. Dice que hay una asociación muy alta entre un programa con el fondo y una corrección cambiaria importante, independientemente de donde sea. No habla de causalidad, entendámonos, es asociación, y muchas veces uno va al fondo porque se le acabó esta rueda que tenía antes de financiamiento externo. Hoy en Argentina, si miramos, podemos decir que el tipo de cambio reaccionó de tal manera, si sacamos la foto, de forma que está subvaluado el peso respecto a un promedio histórico. Ahí mostramos de 20 años, si tomamos 50 por distintas medidas da aproximadamente un 20-25%. Pero tengamos en cuenta que, como se dijo también antes, la inflación sigue, y esto con tipo de cambio nominal fijo va cambiando y erosionándose. Digamos, ahora hay una cuestión también que en medio de la vorágine, digamos, se nos pasó, creo yo, un poco por alto, que es dónde está la deuda en relación a algunos indicadores. Digamos, en Argentina, la mayor parte de la deuda del sector público está en moneda extranjera. Ahí mostramos, esto es sector público consolidado, es una metodología bastante similar a la que usa el Fondo Monetario, no es la que publicaba el Tesoro de Argentina, que tomaba exclusivamente la parte del Tesoro y no consolidaba, entre otros y fundamentalmente con el Banco Central, y acá también se toman deudas contingentes, hay una evaluación, por ejemplo, de los cupones del PBI, pero no es importante en estos días. Pero, digamos, la corrección cambiaria en deuda consolidada bruta de Argentina nos llevó a un índice que, de vuelta, bruta, esto puede cambiar, pero estamos más del 70% del producto. Digamos, es una zona que no es lo holgada que se venía diciendo, y además, bueno, esto, entre otras cosas, vemos Argentina, digamos, en su curva de rendimiento, esto no tiene hoy, esto es 2 días atrás, ven que está bastante aplanada, inclusive esta parte muy corta, relativamente elevada, lo cual refleja
algún riesgo de reprogramación percibido, no real, superior a otros países de América Latina. Ahí mostramos desde Brasil, que es la línea verde, Chile, Perú, que son las líneas de abajo, y el hecho que no tiene la forma normal, digamos, de empinamiento, es como la preocupación es particularmente superior en lo que corresponde al corto plazo. Digamos, bueno, esto se habló, bueno, si tenemos un problema de stocks, vamos a tratar de manejarlo vía flujo. En consecuencia, el ajuste fiscal adicional. En este ajuste fiscal, digamos, mi comentario es, lo de las retenciones es un dilema muy duro, y después voy a volver sobre las señales de largo plazo de esto, pero también, de alguna manera, el Estado nacional está empujando hacia las provincias. Las provincias en los últimos 2 años venían de una situación muy desequilibrada a una situación bastante más equilibrada. Y esto fue gracias, yo creo, fundamentalmente al atraso del salario real del sector público, que en las provincias incide fundamentalmente. Y esto es algo que el Estado Nacional de alguna manera aprovecha, vamos a ver cuán sostenible es, pero hay que trabajarlo. Pero el Estado Nacional tiene otro problema, que es precisamente, digamos, la indexación de su propio gasto, y del gasto primario, más del 50% corresponde a seguridad social, que es parte de las cosas que se dijeron al principio, como son los temas más estructurales que hoy no te hemos enfrentado, y cada vez que alguien trató de decir algo, la verdad que políticamente tuvo dificultades serias. Bueno, todo esto es conocido como subió el gasto, esto es la indexación. Bueno, yendo al programa financiero, digamos, acá me parece que digamos, queremos siempre mostrar algo que la gente, o sea, los analistas particularmente, vuelven a sus escritorios, retoman y genera más dudas. Primero, porque habíamos como escondido, consolidado algunos números. Carlos Melconian diría, bueno, es la metodología del trader, pero bueno, incluso ahora que se clarificó un poco más, digamos, acá ven que el mismo gobierno pone, o dijo, se necesitan para el año que viene 2.500 millones de dólares. Pero mirando un poquito más arriba en las líneas, vemos que hay casi 7.000 millones de dólares que son refinanciación de otros títulos, y aparte está la refinanciación de las LETES como asumida por el 100%. No son números imposibles, pero son distintos de decir ya tengo todo solucionado, o solo me faltan 2.500. Digamos, sabemos que la tasa de renovación está por debajo de lo que era el escenario pesimista que fue previsto también con el Fondo Monetario. Aparte de esto, tenemos que agregar, por lo menos la intención expresada por el gobierno, de las PPPs. Las PPPs del punto de vista del proveedor de dinero es sector público, digamos. Además, digamos, los bancos de inversión intervinientes digamos, están pensando en ir a los mismos compradores de títulos soberanos para venderle los títulos de las PPPs. Y esos son 6.000 millones de dólares. Entonces, digamos, tengamos alguna dimensión de cómo lo vamos a enfrentar, y tratemos, yo creo, de otras cosas, de transparentarlo. Digamos, sigo salteando. Bueno, la inflación se mencionó. Mi último comentario es, digamos, está bien, miramos nosotros la de consumidor, mayoristas estamos como en el doble del consumidor en los índices mensuales.
Bueno, yendo un poco a la cuestión más de largo plazo, nosotros tenemos acá se ha dicho, una economía bimonetaria. Se dijo muy bien, yo creo, no tenía coordinado, pero en la introducción, el refugio es el dólar. Daniel Arteaga me decía recién, bueno, hay que desarmar el QE, pero desarmar el QE en realidad es como que la gente que fue al refugio en Estados Unidos en títulos del gobierno o activos del gobierno vuelva más al sector privado e ir siguiendo desarmando esa rueda. En Argentina el refugio no está dentro de Argentina y dentro de eso nosotros notamos que esto es algo no resuelto. En alguna medida tuvimos estabilidad en los depósitos, digamos, pero en términos reales han caído los depósitos bancarios. Yo creo que esta es una de las cosas que realmente hoy nos dan algún alivio, digamos, la percepción que los bancos tienen mejor resuelto que antes sus desafíos de liquidez y además tienen mayor solvencia. Alguna de la dolarización se quedó dentro del sistema bancario también. Los depósitos en dólares, bueno, medidos en dólares, en términos reales o como sea, comparado con fin de año, están creciendo. Pero bueno, tuvimos esta salida de los fondos comunes de inversión que también tenemos que observar respecto a un mercado relativamente débil. Digamos, tenemos, yo creo, el desafío de armar un refugio, digamos, distinto. Yo creo que esto se solucione rápidamente, pero, esto lo salteé un poco, pero acá la duda que me queda es, para algunas personas, tenemos el inconveniente de las cuentas públicas, pero si nosotros miramos otros países, léase Brasil ahora, y en la historia de salir de la hiperinflación, de la alta inflación en Brasil. Chile hace varias décadas lo mismo, México también. Digamos, ellos generaron un activo alternativo a lo que era simplemente dolarizar las carteras. Ellos recurrieron a algo que tiene un costo en términos de dominar la inflación en el mediano plazo, pero tiene la ventaja por lo menos de haber capturado algunos fondos. Y estos son los activos indexados, que protegen contra la variación en el poder adquisitivo. Acá existen, no está promovido, lo hemos, yo creo, olvidado, y creo que valdría la pena repensarlo, por lo menos como un mecanismo que nos da el puente al cual queremos llegar. Por último, perdón, anteúltimo, digamos, aún en indexado, aún con todo esto, requiere un refuerzo institucional. Digamos, decía, Brasil está en una elección que todos dicen va a cambiar el signo político de manera importante, no sabemos ni siquiera para dónde. México acaba de pasar por una elección donde el cambio del signo político es sustancial. Ninguno se asoció a una crisis similar a Argentina. En parte por la vulnerabilidad, en parte también por los mecanismos de financiación que tenían locales contra el de Argentina, y en parte porque hay reglas de juego más estables. Yo creo que hoy, a diferencia de quizás la historia de adentro, pero quizás también afuera la ven distinta, recuerdan la otra historia, no hay tantos, yo diría casi no hay, políticos de relevancia diciendo que una manera de ajustar las cuentas fiscales es dejar de pagar la deuda. Y esto sí, por lo menos para mí es una diferencia. Pero también tenemos que ver a algún tema de programa de mediano plazo que atente y busque solucionar los temas más estructurales y donde haya algún tipo de consenso
más allá de las divergencias que naturalmente tiene que haber, especialmente en cómo se va implementando en el corto plazo. Digamos, en ese sentido, en Argentina, digamos, si uno mira la historia, estamos estancados. Ahí agrego algo a lo de Daniel Artana, las guerras comerciales y la competitividad de Argentina. Argentina no está visto como un país competitivo, entre otras cosas porque tiene rigideces más allá de lo que puede ser la ventaja estos días del tipo de cambio. Más allá, entre otras cosas, también tiene alteraciones en las reglas de juego, digamos, esta última, con lo que hace a los impuestos de exportación o retenciones, es una de ellas, pero también hay una cuestión que es, la guerra comercial se da más en bienes, no se da tanto en servicios. Servicios es lo que está creciendo mucho más de relevancia en el producto y en el comercio mundial, y ahí importa mucho la productividad y los salarios en distintos países, y esto yo creo que es algo que habría que observar en función de este programa, yo decía, más de desarrollo de las cuestiones de largo plazo, y donde la advertencia es el uso del dólar como mecanismo de sanciones, lo cual no me expando ahora, pero Estados Unidos está descubriendo que tiene un arma ahí que puede ser peligrosa. Último punto es, digamos, salir de este trap, de esta situación. Parece que estamos mucho más también enfatizando el stop and go. Hoy el go viene por que las valuaciones de Argentina están atractivas, digamos. Se cayó la bolsa ahí respecto al largo plazo, perdón, lo que ha sido principio de año, las tasas de los títulos argentinos son más altas, pero hemos tenido toda esta volatilidad. Lo que podemos mostrar que más allá de la volatilidad, Argentina ha sido rentable en ocasiones si se agarra bien el momento, y bueno, esto parece ser la jugada. Gracias. Gracias, Daniel. Nos queda un poquitito de tiempo para algunas preguntas. Quiero darle la oportunidad a Daniel Artana, que hizo su mirada más internacional, de dar una de dar tu aproximación a la coyuntura. Te introduzco, si querés, de esta manera. Cuando estamos repasando lo que fueron estos 2 años y medio, me da la sensación de que vamos viendo cada vez con más claridad los diagnósticos, ¿no? Y lo que sentimos es que nos ordenamos con una crisis. La crisis es de alguna manera lo que hace que los patitos se pongan en fila. Cuando chocamos nos damos cuenta de que aceleramos, de que no había que ir, digamos, de que las curvas eran peligrosas. ¿Vos creés que de alguna manera estamos hablando, los economistas están hablando, tendrían que hablarle a un público distinto o de otra manera? Porque la advertencia de la cuenta corriente, del déficit, se la escuchamos en este tiempo. ¿Cómo es tu mirada sobre lo que está pasando ahora y sobre si las advertencias no tienen que tener otro tono u otro público? A ver, yo creo que advertencias hubo sobre el tema. Y sobraron, creo, ¿no? ¿Cómo? Sobraron casi. Sí. El tema es que a veces tenés siempre en esto... a ver, alguna vez Juan Carlos de Pablo dijo que entre los economistas hay una cosa que también se llama la ley de Gresham, ¿no? Entonces vos sos político y venimos nosotros tres y te decimos déficit externo, austeridad, qué sé yo, y viene otro y te dicen, si tenemos un camino más fácil por acá, ¿qué vas a elegir vos? Entonces, primera cuestión es esa, que el político también tiene que tratar de decodificarnos a nosotros, que además, como todo, también nos equivocamos, ¿no? Pero digo, también hay que decodificar y mirar las restricciones y saber qué opciones tenés. El gobierno, al ir tanto sobre el corto plazo y deuda corta y apostar a que iba a haber financiamiento barato por los siglos de los siglos, hizo una apuesta que salió mal, la estamos pagando entre todos, el gobierno incluido. Pero si querés tomar como que no hubo tanta mala praxis, sino que fue una apuesta calculada, te diría, hasta si le querés dar el beneficio de que sabían todos los riesgos, pero pensaron que esos riesgos tenían una probabilidad de ocurrencia menor, fueron por el otro camino, la probabilidad se materializó de otra manera y te costó lo que te costó.
Yo diría que después como sociedad, yo lo escribí ahora en la nota de fiel, hay ciertas cosas que uno tiene que aprender a evitar. Pero nosotros nos pegamos esta piña varias veces. Lo dijo Carlos al pasar, yo lo escribí ahora. O sea, nosotros llegamos a tener de deuda entre Levac y Letes en algún momento 85.000 millones de dólares equivalentes. Vamos, hay ciertas cosas que tenemos que aprender a erradicar del menú. La forma más fácil que los políticos comunican eso es, que tampoco te resuelve todos los problemas, pero es tener un déficit fiscal primario cero, lo posible algún superávit primario y tratar de tener menos un déficit relativamente acotado, porque eso evita por lo menos la cosa grotesca de endeudarte en dólares para pagar déficit primario. Y eso es grotesco, pues te genera, junto con otras cosas, un atraso cambiario que después tenés que corregir. Ahora, todo eso es historia. Y si me dejas un minuto, yo creo que ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer acá para adelante? El problema es que no hay nada inmediato. Todos tenemos que tener un poquito de paciencia. Pero vos tenés por delante, primero, está el hecho de cerrar el acuerdo, refirmar el acuerdo con el fondo, haciendo un acuerdo que esta vez tenga algún sentido. Era un acuerdo donde el fondo y el staff y los funcionarios argentinos fueron excesivamente optimistas. Bueno, eso no está. Ahora seguramente tendrás que adelantar fondos, tendrás que dar alguna flexibilidad para utilizar reservas, porque también hay que entender que en el genoma argentino, inestabilidad cambiaria hace pensar que tenemos inestabilidades de otra cosa. Entonces probablemente haya que permitir un uso mayor de reservas. Hasta yo me animaría a decir que por lo menos en esta parte del año que estamos cortos de dólares hasta que aparezca la nueva cosecha, tenés que tener por ahí hasta una regla con una banda cambiaria. ¿Qué otros países han hecho para salir de inflaciones de 30-40% anual? Por ahí. ¿Acordada con el fondo? Bueno, eso es parte de lo que vos tenés que tratar de convencer al fondo, porque es más fácil a 40 que a 20. Y la banda tiene una ventaja, que si te va bien no aprecias tanto, porque ojo con la tentación de la política, que Carlos lo dijo muy al pasar, pero acá la tentación del atraso cambiario es casi irresistible para los políticos nuestros, incluidos los del gobierno. Yo digo, cuando el presidente habla que con el dólar está todo bien, tenemos un problema, porque el foco... A ver, por lo que decíamos, primera cuestión. Segunda cuestión, es crucial el acuerdo político. El resto del mundo quiere ver que no es el detalle si vamos a conseguir déficit. Si el año que viene hacemos 0,2 del PBI de déficit primario, no va a pasar nada, pero que pueda ver que podemos votar un presupuesto, que debería ser fácil, porque el gobierno se ha pegado en un pie en su constituencia política con las retenciones. No debería ser tan difícil, pero es muy importante que eso está. Hasta me animaría a decir, si el peronismo federal y el Frente Renovador acompañaran al presidente a Nueva York y mostraran eso, sería una cosa que aceleraría los tiempos. Porque ¿qué pasa? El presupuesto tiene tiempo, no podemos pedirle que lo aprueben en una semana. Estará para noviembre, en el mejor de los casos. Tercera cuestión que necesitas es ir mostrando que vas haciendo el delivery fiscal. Y las retenciones, que son impuestos que tienen un montón de problemas, te ayudan en eso, porque son máquinas de recaudar ya, excepto por este temita de anotar exportaciones por anticipado, que habrá que ver cómo se resuelve. Entonces vos vas a mostrar números que te empiezan a dar algún espacio. Y después tenés algunas cosas que vienen por delante que te deberían ayudar a anclar un poco expectativas. Que vos, estamos todos esperando, ahí sí tenemos que apostar a que Dios sea argentino, parafraseando a la vieja, que tengamos una cosecha normal, porque ahí sí, si no sería un juego más complicado, pero vos tenés que lo que hoy fue escaso en dólares, tenés algo que te ayuda a revertirlo. Si vos mirás la historia, la otra cuestión, y por eso digo hay que tratar de no apreciar, es que a este tipo de cambio, cuando vos lo mirás históricamente, y mirás el periodo ese de 40, ni dolarizábamos tanto cartera, ni hacíamos tanto turismo en el exterior. Te diría que esos dos números bajan sustancialmente, hay un efecto precio ahí. Entonces vos tenés cosas, pero eso tampoco lo vas a ver hasta por ahí que se publiquen los datos del balance cambiario, que te publiquen los datos de comercio. Entonces tenés que ir armando una cosa donde seguramente por ahí llevamos 2 días bien, no quiere decir que hemos garantizado la solución de los problemas, pero vos podés ir armando un relato para prepararte, porque también puede ocurrir que volvamos a tener un nuevo round de dolarización de cartera previo a la elección del año que viene. Por eso sería muy importante que uno pudiera mostrar que hay cierto apoyo político a tratar de... Es el viejo juego, que no ocurrió en otras partes de la economía argentina, donde la oposición tiene el incentivo político a ayudarte, porque vos le estás haciendo el ajuste para facilitarle la gobernabilidad de ellos. Así que debería cuadrar, no debería ser tan difícil. Carlos, para vos hay una pregunta ya anticipada.
obviamente sé que tenés un tema de tiempo y vas a tratar de responderla corta, pero una es, ¿qué pasó el fin de semana en Olivos? Que es lo que un poco creo que todos quieren saber. Y la otra es si se podría haber ido más rápido el déficit cero, digamos, tal vez después de la elección de medio término. Bueno, empiezo por lo primero, que ya ayer en una reunión privada lo dije y no hay mal en reuniones privadas, así que... Lo sé, por eso digo, porque trascendió No, también te lo pregunto. yo fui a ver al presidente como nunca dejé de verlo. Es decir, si alguien alguna vez creyó que interrumpimos vernos, estaba mal. Lo que pasa es que con los códigos de cada uno yo he ido a ver 20 veces al presidente y nunca nadie se enteró. Ni de que lo fui a ver, ni de qué conversamos. Y me doy cuenta, dado la no trascendencia, digo por lo menos hasta el sábado, que los dos cumplimos en términos de lo que son los códigos. Y lo del sábado era una cosa como una vez más, porque yo acá distinguiría, salvo que me esté perdiendo algo, el sábado del domingo, porque dice el fin de semana, pero yo el sábado no escuché nada. El domingo después fue lo de los ministerios y demás. Y yo tuve una reunión con él como la que hemos venido teniendo siempre respecto a qué ves, qué no ves, qué harías, qué no harías, con un stock acumulado de las cosas que venimos hablando, en el caso de este presidente, previo al 10 de diciembre del 2015, porque yo he tenido diálogo menos con Alfonsín, porque recién arrancaba, Alfonsín recién arrancaba yo en el Banco Central, pero con los demás presidentes lo he ido a ver a todos, menos a Cristina, y porque no me invitó. ¿A Néstor sí? ¿Quién? ¿A Néstor sí? Como media docena de veces, sí. Y bueno, para tipos que nos hemos hecho de abajo y que lo veíamos a toda esta gente por televisión, con independencia de qué terminó resultando cada uno, a vos te llama el presidente, vos vas, emitís opinión, es un factor de orgullo desde donde uno viene. Y a mí me pasó eso con todos. Con este presidente es diferente, porque como yo a él lo conocí en el año 2006 y empecé a trabajar con él, y todo el mundo sabe que Fundación Pensar estaba acá, y nosotros con Rodolfo veníamos participando, pero en un camino paralelo con su anuencia. Entonces hay un poco de memoria histórica de lo que pensábamos cada uno, y él decidió un tema. Ahora, después que él decidió un tema y me honró con el cargo del banco, yo lo seguí viendo a él en público, con otra gente, y solos en distintos lugares. Bajo esa metodología apareció lo del sábado. Y bueno, como después se mezcló con lo del domingo y el gabinete y qué sé yo cuando vi que estaba ahí en todos lados, pero acá estoy. Lo del otro, si podía haber ido más rápido, siempre aclaramos que el programa nuestro no era ir más rápido. Lo voy a ratificar una vez más, no era shock versus gradualismo, era consistencia versus inconsistencia. O sea, lo que vos no podés tener, si vos no querés tener política fiscal de shock y monetaria más relajada, que en realidad era la recomendación, no nuestra, es la recomendación en general. Tampoco, o sea, peor podés tener política fiscal relajada, cerca de la inacción, con política monetaria dura. Entonces yo siempre he dicho, y era el liberal ortodoxo del grupo supuestamente, yo he dicho, con 6 puntos de déficit fiscal, 10 pesos el costo, 10% el costo de la energía, 40 el del gas, 30 el boleto de colectivo, 60 de brecha, tipo de cambio flotante es la Ferrari, pero con la Ferrari por las calles con pozos no podés andar. Si vos vas a un mercado libre, pero con determinadas cuestiones que se pueden pensar, como la que habíamos presentado nosotros, en lugar de el 10 de diciembre a las 10 de la mañana libero, ahora cualquier cosa que tomes en cualquier decisión en el mercado cambiario parece ir para atrás. Mientras que si en aquel momento arrancabas tranquilo, era siempre ir para adelante. Pero yo diría, erradíquense de la cabeza shock y gradualismo, era consistencia e inconsistencia. Y donde creo que
en la profesión hay una opinión generalizada con nuestros matices. Hay veces que los países están más allá de la historia, para determinada inflación acorde a tus características fiscales, a las decisiones que has tomado. Entonces, no tenés mayoría en el Congreso, no se podía, no se quería, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún problema, pero hay una inflación que le calza eso, hay una política cambiaria que le calza eso. Es el famoso ravioles con Slim Fit, ¿te acordás? Me acuerdo. Y bueno, o estaban mal los ravioles o estaba mal la camisa. Muy claro. Daniel, vos como te han caracterizado conocedor de la entretela de Washington y del fondo, ¿crees que el margen de poder garronear, como diría Carlos, ese aporte extra existe? ¿O, digamos, la fantasía de que pueda haber una ayuda bilateral es una fantasía? ¿Cómo ves, digamos, conociendo un poco el comportamiento y el modus operandi de organismos complejos como el fondo? Bueno, esto muchas veces está dentro de la definición si el fondo ha cambiado o no. Digamos, yo creo que, a ver, en los genes, en el ADN del fondo no cambió mucho. IMF, it's mostly fiscal. Y eso es lo que el gobierno está llevando. Cambió sí la flexibilidad al acceso. O sea, hoy es más grande, antes había reglas muy rígidas, después de la crisis europea en general, y porque otras cosas el director gerente era europeo, del fondo, bueno, flexibilizaron, y en ese sentido se puede lograr algo más si uno mira la combinación de lo que Argentina lleva, mejor fiscal y la actitud en ese sentido. Hay toda una discusión ya mucho más instrumental, varios fueron referidos. Digamos, prestar más dinero para que siga un mecanismo por el cual hay incentivos para sacar el dinero simultáneamente, el fondo no va a querer. Va a querer, bueno, cómo se hace más especificación y eso ellos no tienen mayor solución. Entonces empiezan, bueno, diciendo qué otras reformas puede haber, hay alguna negociación al respecto. Creo que hasta acá llegamos y no tenemos que pedir un waiver a todos, al próximo panel, el tiempo de ellos también. Como siempre, me parece que nos quedamos con 3 grandes exposiciones, un pantallazo del mundo necesario porque no hay crisis de Argentina sola, colgada de un mapa, y 2 grandes miradas también sobre lo que hoy vemos como más urgencia, el frente cambiario, el financiero, y lo que necesitamos como estrategia de salida que también remarcó Daniel. Les agradezco a los 3, a Carlos Melconian, a Daniel Marx y a Daniel Artana.